Yo quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 18, versículo 15. Es la continuación y último de los sermones que estamos predicando sobre la membresía de la iglesia. En esta mañana, el tema en sí de la membresía. Entonces, Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Padre, nosotros venimos una vez más agradecido por tu verdad. Tu verdad, Señor, que se nos ha dado en este sagrado libro, la Biblia. Señor, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Usa tu verdad, Señor, para corregir nuestro andar. En esta oportunidad, Señor, en lo concerniente a nuestras responsabilidades y deberes como miembros de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tú uses a tu siervo como instrumento para la edificación de tu pueblo congregado aquí en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hace ya más de medio siglo que el teólogo español Francisco Lacueva escribió lo siguiente. Él dijo: si el caballo de batalla de la lucha teológica en el siglo XV entre la Reforma Protestante y la Iglesia Católica fue el tema de la justificación por la fe sola, hoy el caballo de batalla es sin duda la naturaleza misma de la iglesia. De modo que el concepto bíblico de la iglesia, decía él, y del ministerio de la misma viene a ser indispensable para entender el hecho y el alcance de nuestra membresía en el cuerpo de Cristo. Decía él, en esa época estamos en el siglo de la iglesia. Y tal como reseña el doctor Lacueva, esa falta de entendimiento, esa batalla por entender lo que es la iglesia, lo que significa ser miembro de la iglesia, es el talón de Aquiles del mundo cristiano. Hoy día, el talón de Aquiles de la iglesia, y uno puede decir en Latinoamérica, puede decir en República Dominicana, puede decir en Santo Domingo, pero yo diría en el templo bíblico de Pedro Brán. Aquí en esta comunidad, ese es el talón de Aquiles. Existe el peligro, hermanos, de acercarnos a la iglesia de una manera equivocada. Puede que muchos piensen que la iglesia local y su membresía es una cosa cuando en realidad es otra. Es como si una persona estuviese viendo a su familia, a los miembros de su familia, y piense que esos miembros son su negocio, o piense que son sus sirvientes, o piense que son personas con las cuales él no tiene ningún tipo de compromiso. Es obvio que tal persona tiene un
concepto errado de lo que es la familia y de quiénes son los miembros de su familia y de cuál es su rol en esa familia. De manera que mal entendimiento, mis hermanos, de lo que es la iglesia y de lo que significa ser miembro de la iglesia, es lo que ha llevado a muchos creyentes a asumir que nosotros tenemos autoridad de manera individual para manejar la vida cristiana a nuestra manera. Y es por esa razón que muchos incluyen a la iglesia en su vida, en sus planes, en su propósito, cuando y cómo le convenga. Cuando se tiene un concepto erróneo acerca de la iglesia, entonces no debe asombrarnos ver que se tomen decisiones tales como que los creyentes no involucran a los demás miembros de la iglesia en su vida, en lo que sucede en su vida de lunes a sábado. Porque entienden que la vida de la iglesia está relegada simplemente a lo que sucede el domingo o el miércoles aquí en el templo. Es por esa razón que muchos creyentes dan por hecho que no hay nada malo en saltarse una u otra reunión de la iglesia. Es por esa razón que muchos creyentes, por el mal entendimiento de lo que es la iglesia y de lo que significa ser miembro de la iglesia, que muchos creyentes toman decisiones importantes en su vida sin considerar el efecto que esto va a tener en la iglesia y en los demás miembros de la iglesia. Y es por eso que nosotros necesitamos tener un entendimiento claro de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, mis hermanos? Y antes de pasar a considerar la membresía de la iglesia como tal, yo quiero que nosotros veamos la definición de iglesia que nos da el pastor y autor John Piper. Dice Piper: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados. Es un grupo de creyentes bautizados. Se da por sentado que esos creyentes ya han sido discipulados, tienen conocimiento de la verdad, porque son bautizados. Y con el bautismo, la iglesia lo que está confirmando es que la fe de esa persona ha sido puesta a prueba y la iglesia ha determinado que es una fe verdadera. Por eso le ha bautizado. Entonces dice Piper que es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse mutuamente, que se reúnen regularmente a adorar a Dios a través de Jesucristo. Ellos no solamente son creyentes, sino que están comprometidos a cuidarse unos a otros. Y ellos también se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y celebrar las ordenanzas. Con esto se refiere al bautismo y a la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esa es la definición de iglesia. La iglesia, como vimos la semana pasada, mis hermanos, es un grupo de creyentes con lo que yo me comprometo, con lo que yo me identifico. La iglesia no es un lugar al que yo asisto. No, mis hermanos, porque tú puedes asistir a un grupo de estudio bíblico de cualquier casa o de cualquier lugar. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia es el hecho de que yo estoy comprometido con ese grupo de creyentes que se reúne en determinado lugar.
mi vida está ligada a ese grupo de personas. Y si no es así en tu vida, entonces, hermano, tu concepto de iglesia es un concepto errado. Es un concepto errado. Por lo tanto, en esta mañana, yo quiero que nosotros contestemos en este sermón 4 interrogantes acerca de la membresía de la iglesia. Vamos a ver 4 interrogantes sobre la membresía de la iglesia. En primer lugar, vamos a ver qué es la membresía de la iglesia. ¿Qué es eso de la membresía de la iglesia? Un autor define la membresía como la relación formal entre la iglesia y el cristiano. Una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y supervisión eclesial del discipulado cristiano. Y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Como quizá puede resultar un poco compleja, se la voy a desglosar. En primer lugar, la membresía de la iglesia, en esta definición, la iglesia es como un cuerpo que confirma oficialmente la profesión de fe y de bautismo de la persona como algo creíble. Como algo creíble. Hermano, lo que sucede cuando una persona es bautizada es que la iglesia está dando su sello de aprobación, como decíamos al inicio, de que esa persona es un genuino creyente. La iglesia está diciendo, sí, te bautizo. Por eso, una pregunta que normalmente se hace de bautismo, confiesa tú ante Dios y estos testigos, creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y la persona públicamente da un testimonio de su fe y dice, sí, confieso. De manera que por eso normalmente nosotros vemos en el Nuevo Testamento que los miembros de la iglesia eran personas bautizadas. Bautizadas. Es una relación formal. Y es la iglesia que da ese sello de aprobación de la profesión de fe. Tú eres miembro de esta iglesia, cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia, porque un día la iglesia confirmó esa profesión de fe. En segundo lugar, la iglesia se compromete a supervisar el discipulado del creyente. Es una iglesia comprometida a supervisar el discipulado del creyente. ¿Y cuándo termina ese discipulado, hermano? Nunca, nunca. Toda la vida nosotros estamos siendo discipulados. Toda la vida nosotros necesitamos estar aprendiendo y estar creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, según esta definición, la persona se somete formalmente al servicio y a la autoridad de la iglesia y de sus líderes. Si hay una palabra que hoy día en el mundo occidental se desteta, es la palabra sumisión. Es una palabra que se aborrece. Es una palabra que que la gente repele como algo malo. Sin embargo, mis hermanos, Dios ha establecido en el mundo autoridad.
Y eso es algo que en la carta a los Corintios Pablo les dice, mira, en el mundo existe un nivel de autoridad para que el mundo pueda funcionar. Es más, dice Pablo, no solamente en el mundo, sino en el universo existe ese concepto de autoridad. Y dice Pablo, Dios es cabeza de Cristo. ¿Son iguales Dios y Cristo? Sí, son iguales. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Sin embargo, dice el texto, Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Hay un nivel de autoridad. Dios ha puesto autoridad en todo el universo y el universo funciona, el mundo funciona de manera adecuada porque Dios es un Dios de orden. Las naciones son gobernadas por un hombre a quienes llaman presidente, en otros países primer ministro, en otros países canciller, en otros países puede ser un rey, una monarquía, pero existe ese concepto de autoridad. Todo un batallón de hombres armados, un ejército, se tambalea ante un solo hombre que llaman general. El mundo funciona de esa manera. Y Dios ha dicho que en el ámbito espiritual la cosa no es diferente. Que si nosotros queremos ser bendecidos en el contexto de la iglesia, necesitamos someter nuestra vida a la supervisión de nuestra iglesia, de mi iglesia. Así que algo importante que nosotros vemos en esta definición, mis hermanos, de membresía, es que nosotros no somos miembros de la iglesia porque nos unimos a ella, no. Nadie es miembro de la iglesia porque vino aquí, comenzó a asistir y él simplemente decidió unirse y dice, esa es mi iglesia, yo soy miembro de esa iglesia. No, mis hermanos. Una persona llega a ser miembro de una iglesia cuando se somete a esa iglesia. Cuando él dice, yo pongo mi vida bajo la supervisión de esa iglesia. Eso significa ser miembro de la iglesia. Ser cristiano significa, mis hermanos, pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la conversión y luego anda por ahí en el mundo dando vuelta, pensando si va a unirse o no a la iglesia. Todo este asunto, mis hermanos, de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local, asumiendo responsabilidades por tu vida, y trata acerca de ti, asumiendo también responsabilidades por tu iglesia. Es un canal de doble vía, donde la iglesia asume responsabilidades por ti y donde tú debes asumir responsabilidades por tu iglesia. La membresía de la iglesia, mis hermanos, no es un estatus, o no es solamente un estatus. La membresía de la iglesia es como un trabajo. ¿Qué se espera de un trabajo? Que usted se presente al trabajo. Usted ha visto que yo trabajo, y yo no creo que haya de que evangélico que vaya para el cielo botella. ¿Usted se imagina eso? Dice que yo soy un cristiano botella, yo no me presento al trabajo. ¿Pero qué es esto? No, eso no existe, un cristiano botella que no va a la iglesia, no. La membresía de la iglesia es como un trabajo. Se espera que todas las personas que trabajan ahí se presenten a su trabajo, que sean capacitadas, que se involucren, que tienen que relacionarse con diferentes departamentos, que están todos involucrados hacia un mismo fin, hacia una misma meta. De la misma manera se espera que todos los miembros de la iglesia
se presenten a la iglesia y estén involucrados en la iglesia. Es más, mis hermanos, ser miembro de la iglesia no significa tampoco que tú eres un ente pasivo. La Biblia no concibe eso. La Biblia da por sentados que cada uno de los discípulos de Cristo están involucrados, como vimos la semana pasada, en la tarea de Dios de rescatar hombres y mujeres para su reino. Si nosotros no estamos involucrados en la tarea de Dios, entonces nosotros no estamos en sintonía con Él. Dios está trabajando por un lado y nosotros estamos trabajando por otro lado. Nosotros estamos por nuestra cuenta. Y no puede ser. La Biblia no concibe la membresía de la iglesia de esa manera. Así que ser miembro de la iglesia, hermanos, significa que nosotros sometemos nuestra vida a la supervisión de mi iglesia local, En segundo lugar, ¿cuál es la base bíblica de la membresía de la iglesia? ¿Cuál es la base bíblica de la membresía de la iglesia? Vamos a mirar aquí algunos textos para ver esta base bíblica. En primer lugar, Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios, y yo lo que quiero que noten aquí es el orden que se destaca que existía en la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este texto da la impresión de que alguien estaba manteniendo un registro numérico de aquellos que fueron salvos y de esta manera se unían a la iglesia. De hecho, una de las cosas que nos narra el mismo libro de Hechos en el capítulo 1 es que la cantidad de discípulos que estaban reunidos en el aposento alto era como de 120, unos 120 hermanos. Así que nosotros vamos mirando en el libro de Hechos ese registro numérico que llevaba la iglesia de quienes eran miembros de ella. Hay otros lugares en el Nuevo Testamento que muestran que la iglesia local es un grupo bien definido de personas. Y hay un texto en Hechos capítulo 6 que vamos a ir más adelante, pero lo que quiero destacar aquí es el hecho de que cuando surge la necesidad de diáconos en la iglesia primitiva, dice el texto en Hechos capítulo 6, versículo 3, que se convocó a una elección y dijeron los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Ellos tenían identificado quiénes eran los miembros de la iglesia y quiénes no. La frase entre vosotros sugiere un grupo de personas diferentes a otros que no estaban entre ellos. Sencillamente los diáconos debían ser miembros de la iglesia. Y para eso ellos tenían que saber quiénes eran los miembros de la iglesia, debían estar identificados, no podía ser cualquiera que iba y visitaba las reuniones. En Hechos capítulo 5, versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahora, ese texto, juntarse con ellos, tiene el mismo trasfondo que el contexto del matrimonio, cuando nuestro Señor dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá o se juntará a su mujer y los dos serán una sola carne.
De lo que se trata no es de una relación superficial. Si yo me junto, yo me uno de manera superficial. Esto era algo que implicaba un compromiso fuerte y profundo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y la idea ahí de la palabra es como un cemento, tú te vas a pegar. Ser miembro de la iglesia significa que nos unimos a ella, pero no de una manera superficial, sino asumiendo un compromiso, como ya vimos, sometiéndonos a ella, renunciando a nuestra vida pasada y asumiendo una vida de compromiso y responsabilidad bajo la supervisión de esa iglesia. La membresía de la iglesia, mis hermanos, es una relación que nosotros asumimos, donde nosotros también hacemos una declaración de solidaridad con nuestros hermanos y donde nosotros asumimos una misma manera de pensar con ese grupo de creyentes. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno los suyos, sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, noten bien, mis hermanos, cómo Pablo le dice a los hermanos de Filipos que hagan completo su gozo. ¿Cómo ellos iban a hacer completo el gozo del apóstol? Dice Pablo, teniendo un compromiso unos con otros. Un compromiso que es unidad, que es sacrificial y que salta a Cristo. Eso significa que tu conexión con la iglesia no debe ser algo fluctuante. Bajo tus propios términos, dice Pablo, tú debes tener a los demás como más importantes que a ti mismo. Ven, hermano, que ser miembro de la iglesia significa renunciar a mi propio yo. Significa renunciar a mi egoísmo. Significa someterme, sujetarme a ese grupo de creyentes que Dios ha puesto para bendecirme. La membresía de la iglesia no está basada en una mentalidad consumista, donde yo voy a la iglesia a coger, a buscar lo que yo deseo y luego me voy. No, mis hermanos. La participación en la iglesia local se trata de sumisión. Sumisión a Dios y sumisión a los otros por el bien de todos y para la gloria de Dios. Eso significa ser miembro de la iglesia. Así que cuando nosotros nos comprometemos a vivir fiel y amorosamente nuestras vidas en una comunidad particular de creyentes, nos estamos sometiendo a Cristo y estamos rechazando ser dominados por nuestros deseos y por nuestros caprichos personales. La membresía de la iglesia es bíblica, tiene su base en la palabra de Dios, no es un invento. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué es necesaria la membresía de la iglesia? ¿Por qué es necesaria la membresía de la iglesia? Básicamente, hay dos razones fundamentales: por su correcto orden y por su buen funcionamiento. Veamos en primer lugar su correcto orden. Las iglesias del Nuevo Testamento
eran más formales de lo que nosotros muchas veces nos llegamos a imaginar. Eran más formales de lo que llegamos a imaginar. Vamos a Hechos capítulo 6, el pasaje que le dije que íbamos a regresar. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hermanos, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Miren algunos detalles importantes. Dice el versículo 1 que surgió una queja de parte de los judíos helenistas, aquellos que venían de un contexto griego, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿quiénes eran esas viudas que habían sido desatendidas? Es obvio, hermano, que no era cualquier mujer de la ciudad cuyo marido hubiese muerto. Eran viudas de la iglesia y que la iglesia tenía identificadas. En el versículo 2 dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Ven, los apóstoles no convocan al pueblo. Los apóstoles tampoco convocan a todos los que asistían a sus reuniones. No. ¿A quiénes convocaron? A la multitud de los discípulos, a los creyentes. Versículo 3. Se refiere también a grupo de personas en específico. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes, ven, de esa multitud de los discípulos, debían escoger. Los diáconos no podían ser personas de fuera de la iglesia, tenían que ser miembros. Escójanlo de entre ustedes. Y el asunto no fue dejado abierto hasta que se decidiera entre todos los que estaban presentes en ese momento, sin importar su grado de compromiso o de responsabilidad con la congregación. Dice finalmente que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Ven, la iglesia era organizada. La iglesia era organizada. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. ¿Dónde vemos algo similar? En la primera carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 15. Capítulo 5, del 3 al 15. Allí Pablo habla de cómo la iglesia debía ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Y es interesante que ellos tenían una lista de todos los miembros de la iglesia. Y en esa lista de todos los miembros de la iglesia, ellos tenían identificado quiénes eran viudas
Y dentro de esa lista de viudas tenían una sublista de cuáles debían ser asistidas económicamente. Míralo conmigo. Vamos a ver algunos versículos. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan a hacer estos primero, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista, continúa, a estas viudas. ¿A cuáles? Aquellas que son más jóvenes, que sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, que se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y continúa por ahí describiendo una clase de viuda que no debía ser puesta en la lista. Lo que quiero destacar es el orden. Hermanos, la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia ordenada. La membresía de la iglesia debe ser una membresía comprometida y los miembros de la iglesia deben estar sometidos a esa iglesia. Miren otra muestra más de orden que existía en la iglesia. No se aparecía cualquier hermano en una reunión, en cualquier iglesia, simplemente diciendo, aquí estoy yo. No, cuando un hermano se trasladaba de una iglesia a otra, normalmente iba con carta de recomendación. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. Mire cómo dice Pablo, os recomiendo. En esa carta que él envía a los hermanos de Roma, dice Pablo da recomendación de la hermana Febe. Hechos capítulo 18, versículos 27 y 28. Estoy hablando de Priscila y de Aquila. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? El que hablaba con denuedo, Apolos. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Priscila y Aquila le toman aparte y les ponen más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibiesen. Oh, pero Apolo no se aparece. Dice, aquí llegué yo, el que más predica. Júnteme la iglesia ahí, usted ve. No, eso no era así. Por recomendación, los hermanos le escribieron a los discípulos que les recibieran. Y Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. ¿Ven? Dice Pablo, ya ustedes recibieron mandamiento, habían recibido alguna comunicación formal, no digo un mensajito de WhatsApp, una nota de voz, no, una comunicación formal. Habían recibido la iglesia y dice, cuando lleguen, recíbanle. Si fuere a vosotros, recibidle. La iglesia es una iglesia con orden. La membresía de la iglesia es necesaria para su correcto orden, para que la iglesia pueda saber con cuáles hermanos puede contar, a cuáles hermanos puede ayudar. ¿Ven? La iglesia primitiva tenía todas estas necesidades identificadas, tenía identificado a sus miembros y todos estaban plenamente diferenciados del mundo. Ahora también es necesaria la membresía de la iglesia para un correcto funcionamiento. Y para esto quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, hermanos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 7, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permitan que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Este texto tiene dos implicaciones, como decía el teólogo puritano Richard Baxter. Esto da por supuesto dos cosas: que para que una iglesia pueda funcionar, deben existir ciertas ovejas que tengan pastores y deben existir pastores que tengan ovejas. El texto dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero para pastorear, mis hermanos, se requieren también dos cosas. Una oveja que esté presente y un pastor que esté dispuesto. Una oveja que pida ayuda y un pastor que esté dispuesta a darla. ¿Ven? Hermanos, para que una iglesia pueda funcionar de manera adecuada, debe saber, sus líderes, sus pastores, necesitan saber quiénes son ovejas y quiénes no son ovejas. Porque con quienes ellos tienen una responsabilidad delante de Dios es con las ovejas. Mire que el texto dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y es lamentable que muchas veces las verdaderas ovejas son descuidadas porque los pastores andan detrás de personas que están dentro de la iglesia que no son su responsabilidad porque no son ovejas. Y es por esa la imperiosa necesidad de que la membresía de la iglesia debe estar claramente establecida y definida, mis hermanos. Es por eso que en una ocasión en esta iglesia se le entregó a cada miembro de la iglesia un compromiso de membresía, donde cada miembro que quería formar parte de la membresía de esta iglesia debía firmarlo. Porque necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar.
Porque ustedes en esta iglesia superan los 100. Una vez contamos, éramos como 150 los miembros. Los ancianos somos 3 pastores. Entonces, 150 para 3. 50. Matemática para los coquitos. ¿Verdad? Entonces, necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar. Necesitamos saber quiénes son las ovejas. Pero eso no lo dice Juan Antonio, no lo dice Elpidio, no lo dice Jorge Santana. No, mis hermanos, eso lo dice la palabra de Dios aquí. Lo dice la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que los pastores tendrán que rendir cuenta delante de Dios por el cuidado de sus ovejas. Y esto nos habla, hermano, de la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de esos hombres. Ellos tendrán que dar cuenta un día por la vida de cada uno de los creyentes de esta iglesia. Pero eso también nos habla, hermanos, acerca de la necesidad de su ministerio. Eso también nos habla acerca de la necesidad de su ministerio. Esos hombres, Dios lo ha puesto en su iglesia para tu provecho espiritual, para nuestro provecho espiritual. Y cada miembro de la iglesia tiene que estar consciente de eso. Y es por esa realidad que la palabra de Dios tiene aquí 2 mandamientos para las ovejas. ¿Cuáles son esos mandamientos? Obedecer y sujetarse. Obedecer y sujetarse. Ahora, ¿qué significa obedecer? Literalmente significa dejarse convencer con argumento. Ser persuadido. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si tus pastores se reúnen contigo y te muestran con la palabra de Dios en la mano alguna situación en tu vida que no está correcta, lo que la palabra de Dios te está diciendo es: no sea terco, no ponga resistencia, déjate convencer, que te están demostrando por la palabra de Dios que no está bien. Lo que Dios está demandando, mis hermanos, es que nosotros permitamos que la enseñanza y el consejo de nuestros pastores sean muy persuasivos en nuestro corazón. Es que no tenga una predisposición a lo que vengan a decirte tus pastores. Es que tú le obedezcas. Ahí viene Elpidio con lo mismo. Ahí viene Tom con lo mismo. Ahí viene Santana con lo mismo. O ahí viene fulanito con lo mismo. No, hermano. Búsquenlo en su Biblia y subráyelo. Dice: obedezcan a sus pastores. Pero no solamente dice que obedezcan a sus pastores, sino dice que se sujeten y sujétense a ellos. Sujetarse, mis hermanos, significa reconocer la autoridad que los pastores poseen en lo tocante al gobierno de la iglesia, aún en situaciones donde nosotros no estamos de acuerdo. Sujetarse significa reconocer la autoridad que ellos tienen sobre nosotros, aún en situaciones donde nosotros no estamos de acuerdo. Por eso es que dice la palabra de Dios: sujétense. Porque es muy fácil, sí. Miren cómo dice el texto. Permita que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. No estoy de acuerdo y entonces me voy
resabiando. Dice la Biblia, no lo haga quejándose. ¿Sabe por qué? Porque no es provechoso para el pastor. Porque no es provechoso para tu alma. Para tu alma. Y no es provechoso para el pastor tampoco, porque dice la palabra de Dios que debemos hacer que ellos hagan su trabajo con alegría. Pero ¿sabe qué? Mire que dice el Señor, no quejándose porque no sería provechoso para ustedes. Cuando tú menosprecias el consejo de tus pastores, cuando tú menosprecias el ministerio que Dios le ha encomendado para tu vida, y esto no significa, mis hermanos, una obediencia ciega a tus líderes espirituales, porque cualquier decisión que nosotros tomemos en esta iglesia tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. Ustedes no están obligados a obedecer cualquier consejo o cualquier exhortación nuestra que no tenga el respaldo de la palabra de Dios. Cualquier capricho que a nosotros se nos antoje, no. Pero si estamos dentro del ámbito de lo que la palabra de Dios enseña, entonces los miembros de la iglesia, las ovejas, tienen la responsabilidad de sujetarse. De sujetarse. ¿Y por qué debemos sujetarnos? Hermano, porque a ellos es que a Dios ha puesto en la iglesia para que gobiernen la iglesia, como dice en otro lado. Ellos son los que gobiernan y presiden en el Señor. Ellos presiden en el Señor, por lo tanto están llamados a tomar decisiones tocante a la vida y al ministerio de la iglesia dentro de los límites que Dios ha establecido en su palabra, dentro de los límites que Dios nos impone. Entonces un miembro de la iglesia tiene que estar claro de eso. Tiene que estar consciente que su vida no es la vida de un llanero solitario. Su vida, si tú eres miembro de la iglesia, está inseparablemente ligada a este grupo de personas que se reúnen todas las semanas aquí. Y tú estás llamado a apoyar todas las actividades que tiene esta iglesia, llámese 2 en la semana. Porque tú te comprometiste con este grupo de hermanos. Entonces, por eso no está bien cuando un creyente decide selectivamente a qué actividad de la iglesia va y a cuáles no. Porque eso se llama la iglesia buffet, la iglesia supermercado, la iglesia consumista, donde yo voy a lo que a mí me interesa, a lo que yo quiero. No, hermano, ese no es el concepto de iglesia ni de miembro que la Biblia nos presenta. Pero también, hermanos, la membresía de la iglesia es importante para una correcta administración de la disciplina. ¿A quién debe la iglesia disciplinar? El texto que nosotros leímos inicialmente dice, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 testigos para que por boca de 2 o 3 testigos cuente todo asunto. Si no lo oyere a ellos, entonces ya ahí debe llevar el asunto a la iglesia. Ahora, si no oyere a la iglesia, ¿qué debe hacer? Tenle por gentil y publicano. Pero ¿a quién debe disciplinar la iglesia? Aquellos que son miembros. Nosotros no estamos llamados a disciplinar a alguien que no es miembro de la iglesia. Dice Pablo cuando escribe a los Corintios capítulo 5, había un caso allí de inmoralidad. Había un tipo en la iglesia que se hacía llamar hermano. Y dice Pablo, tal inmoralidad que aún ni siquiera en el mundo se escuchaba ese tipo de cosas. El hombre vivía
con la esposa de su papá. O sea, con su madrastra. No era con su mamá, sino con su madrastra. Dice Pablo, sacad pues a ese perverso de entre vosotros. Sacad pues a ese perverso de entre vosotros. Y luego dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ven, hermano, cuando los miembros de la iglesia dejan de parecerse a Cristo, entonces la iglesia necesita tomar acción. ¿Y cómo la iglesia sabe que debe tomar acción? Bueno, porque ese miembro se ha comprometido con ese grupo de creyentes, no solamente a asistir a las actividades, no solamente a involucrarse en el servicio, sino también a una vida santa, a una vida que testifique de Cristo. Y cuando eso deja de ser así, entonces la iglesia tiene la solemne responsabilidad y la amorosa responsabilidad por el propio bienestar del hermano que ha pecado, de disciplinarle. Decía uno de los teólogos de la iglesia, Cipriano, la esposa de Cristo no puede ser adúltera. Es pura e inmaculada, tiene un solo hogar, guarda con casta modestia la santidad de un solo lecho. Nos guarda a nosotros para Dios. Ella designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino. Cualquiera que esté separado de la iglesia y unido a una adúltera, será separado de las promesas de la iglesia, ni puede alcanzar la recompensa de Cristo quien abandone la iglesia de Cristo. Es un extraño, es un profano, es un enemigo, dice él. Quien no tenga la iglesia por madre no puede tener a Dios por padre. Tratado sobre la unidad de la iglesia de Cipriano. Para que la iglesia funcione adecuadamente también necesita disciplinar. Y es por eso, hermano, que la membresía de la iglesia es necesaria. Y en último lugar, ¿qué es lo que nos impide comprometernos con la membresía de la iglesia? ¿Qué es lo que nos impide, hermano? Mire, mientras más uno lee, investiga sobre esto, uno se da cuenta que los problemas de esta generación, la principal dificultad no tiene que ver con los problemas en la iglesia, sino con los problemas en nosotros. Por más que la gente salga por ahí hablando y tratando de buscarle falta y levantarle calumnia a la novia de Cristo, que es la iglesia, ¿sabe qué? A final de cuentas el problema está dentro de nosotros. Eso no significa que la iglesia no tenga defectos, tiene muchos defectos, pero no son esos defectos de la iglesia el problema, son los defectos en tu corazón. Son los defectos en tu corazón. Nosotros hemos asumido actitudes y suposiciones, mis hermanos, del mundo que nos rodea, que han afectado de forma negativa lo que nosotros esperamos de la iglesia y la forma en que nosotros hemos de acercarnos a la iglesia. ¿Cuáles son esas actitudes? En primer lugar, nosotros hemos adoptado actitudes egocéntricas. Hemos creído la mentira de que nosotros seremos felices cuando sacrifiquemos y demos menos de nosotros mismos y de nuestro tiempo a los demás.
Hemos llegado a creer que mientras nosotros nos mantenemos en un círculo muy pequeño, muy estrecho, apartado de los demás, sin dar de nosotros mismos, sin dar de nuestro tiempo, nosotros vamos a ser felices en ese pequeño círculo. Pero ¿sabe qué, hermano? Mientras más nosotros nos aferramos a nuestro tiempo, a nuestro dinero, a nuestra comodidad, negándonos con egoísmo a dar a nuestra iglesia, tanto menos vamos a recibir de vuelta. Más infelices seremos, más miserables espiritualmente seremos, más se deteriorará tu vida cristiana. ¿Tú quieres vivir una vida cristiana mediocre, pobre, calamitosa? Vive egoístamente. No comparta con los demás. Enciérrate en tu propio círculo y cosechará ese fruto terrible. Pero también nosotros hemos permitido que una orgullosa independencia nos mantenga apartados. Puede ser el orgullo de aquel que dice, yo no necesito a otra persona en mi vida. O puede ser el orgullo de aquella persona que dice, yo no quiero que otra persona me vean tal como yo soy. Y por eso preferimos vivir de una manera hipócrita. Podemos estar destrozándonos, nuestra vida se puede estar desmoronándonos, podemos estar deteriorados espiritualmente y algún hermano se nos acerca y nos dice, hermano, pero ¿qué es lo que te pasa? Tú estás mal. Yo no te veo sirviendo en la iglesia, yo no te veo involucrado en nada en la iglesia, yo veo incluso que tú no participas, vienes muy poco, ¿qué es lo que te pasa? No, yo estoy bien, hermano, bien. Algunas ocupaciones, alguna cosa por ahí, por el trabajo, tú sabes, pero estoy bien. ¿Sabe qué, hermano? El orgullo te tiene atrapado y tú quieres dar la impresión de que todo está bien contigo. Como dice una amiga mía, todo bien, todo bien. Y el matrimonio destruido. Y ella, todo bien, todo bien. No está bien, no. No me diga que está bien. Pero esa forma de pensar, hermano, nos impiden recibir las bendiciones y los beneficios de la comunidad de la iglesia local. Y nosotros hemos adoptado también un ojo crítico hacia la iglesia. Esa es otra de las actitudes que hemos adoptado. Hemos creído que quejándonos o culpando a la iglesia estamos logrando algo. Sin embargo, Dios nos llama a arrepentirnos de nuestro espíritu crítico, mis hermanos, y en lugar de ello mostrarnos interesados. El interés genuino es lo que tiene lugar cuando nosotros vemos un problema y ese problema nos importa. Cuando tú puedes ver un hermano, una cara triste, cuando tú puedes percibir una necesidad y no te queda, no me importa, no es conmigo. Sí, hermano, es contigo, es tu hermano en Cristo. Así que cuando tú ves una necesidad y te importa, eso es interés. Y ese tipo de interés lleva a cambios positivos, tanto para nosotros como para la iglesia. Ahora, finalmente, mis hermanos, alguien escribió una vez y dijo, ¿puedo ser cristiano sin unirme a ella? Y él dijo, sí, es posible. Pero como nunca falta un pero, él agregó lo siguiente. Y dijo, sí es posible, pero puede ser, pero es como ser un estudiante que no asiste a la escuela. Sí, es posible, pero es como ser un soldado que no se une al ejército. Sí, puede ser, pero es como un ciudadano que no paga los impuestos ni vota. Sí, puede ser, pero es un vendedor que no tiene clientes. Sí, puede ser, pero es un explorador sin un campamento de base. Sí, puede ser, pero es como un marinero en un barco sin tripulación. Sí, puede ser, pero es como un comerciante en una isla desierta.
Sí, puede ser, pero es como un escritor sin lectores. Sí, puede ser, pero es como un padre sin familia. Sí, puede ser, pero es como un jugador sin equipo. Sí, puede ser, pero es como una abeja sin colmena. ¿Tú quieres ser así, hermano? Así es como tú quieres vivir realmente la vida cristiana. Hermano, en verdad yo creo que tenemos que arrepentirnos y cambiar de rumbo. En verdad creo que debemos asumir la vida cristiana con la responsabilidad que Dios nos llama a asumirla. En verdad hay cosas que nosotros necesitamos soltar. En verdad hay cosas de las que tenemos que alejarnos y venir arrepentidos y decir, yo no he estado sometiendo mi vida a la iglesia. Yo necesito dar un rumbo completo a mi vida para que mi vida cambie. Para que mi vida cambie. A lo mejor otros están ahí sentados y a lo mejor están pensando, pues esta iglesia que mandan tanto a la gente al infierno, que le están diciendo que si no está de acuerdo que se vaya para otra iglesia, que se habla tanto del pecado, que se habla tantas cosas. Cualquiera se busca otra iglesia donde no estén mandando a uno para el infierno, donde no estén confrontando constantemente a uno con la palabra de Dios, donde uno se sienta más tranquilo porque yo voy a la iglesia y yo salgo con una carga. Alguien escribió, irse es fácil. ¿Sabe qué cosa es difícil? ¿Quiere saber qué es lo que requiere de más valentía? ¿Qué es lo que te hará crecer más rápido que cualquier otra cosa? Únete a una iglesia local y entrega tus deseos egoístas para pensar en los demás como más importante que tú mismo. Humíllate y reconoces que necesitas a otros cristianos e invítalo a entrar en tu vida. Deja de quejarte sobre lo que está mal en la iglesia y forma parte de la solución. ¿Sabe qué es lo que tú necesitas, hermano? Tú lo que necesitas es arrepentirte y tú necesitas asumir tu responsabilidad como miembro. Porque esa confrontación, todo eso que decimos aquí, es el remedio de Dios para que tu enfermedad pueda sanar, para que tu herida pueda curar. Eso es lo que tú necesitas. Y mientras te alejes de ello, tu herida se abrirá más. Y tú te irás debilitando, Y finalmente, si no es por la misericordia de Dios, tú no sabes dónde puede ir a parar. Que el Señor te guarde, que el Señor nos guarde, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor muestre su misericordia sobre nosotros y nos permita cambiar de rumbo. Padre, gracias te damos por Jesucristo, gracias por esta mañana, por tu palabra, por tu verdad. Señor, tú sabes que muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana como si se tratara solo de nosotros, sin tomar en cuenta a esta cantidad de hermanos que se congrega los miércoles, que se congrega los domingos, pero no solamente venimos a congregarnos en este lugar, sino que también tenemos la responsabilidad de proclamar tu santo evangelio a toda esta comunidad, de ser luz y de ser sal. Tenemos la responsabilidad de estar involucrados en la gran comisión que tú nos has dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu tarea. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo.
y Él nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo. Y nosotros también debemos rogar al mundo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y mientras las almas están descendiendo al abismo del infierno, constantemente nosotros estamos encerrados en nuestros propios círculos. Nosotros estamos sumidos en nuestros deseos egoístas. Nosotros estamos entretenidos mirando televisión, mirando redes sociales y consumiéndonos en otras cosas, Señor, ajenos a tu reino. Oh Señor, despiértanos y levanta tu iglesia de manera que podamos ser la iglesia de Cristo en esta comunidad, que honre y glorifique tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.